La brisa del océano traía susurros de sal y sueños de verano a través de Ocean View Beach, pero Alexandra Sterling solo sentía el escalofrío del pánico recorriéndole la espalda. Su hija de 7 años, Bella, permanecía inmóvil en la arena, observando a dos desconocidos construir castillos a 6 metros de distancia. Un hombre curtido con ojos dulces y su enérgico hijo. Entonces sucedió. Las manos del hombre comenzaron a moverse, sus dedos danzando bajo la dorada luz de la tarde con gestos fluidos y decididos. Todo el cuerpo de Bella se transformó. Sus pequeñas manos se alzaron para responder en el mismo lenguaje silencioso que Alexandra había abandonado, aprendiendo hacía 3 años. El director ejecutivo que dirigía las salas de juntas de Boston ahora permanecía impotente, con sus tacones de diseñador hundiéndose cada vez más en la cálida arena, y vio cómo el rostro de su hija se iluminaba con una alegría que no había visto desde el divorcio. Pero la historia detrás del inesperado donde este desconocido para el lenguaje de señas desvelaría secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Carter Rodríguez había construido este mismo castillo de arena 17 veces en los últimos 2 años. Todos los sábados por la tarde, él y su hijo Lucas, de 9 años, se sentaban cerca de las pozas de marea, donde la arena conservaba mejor su forma y el faro proyectaba sombras perfectas. Sin embargo, hoy se sentía diferente. La atención flotaba en el aire como el momento antes de una lluvia de verano, y Carter se encontró mirando repetidamente a la niña pequeña, que los observaba desde la distancia. No se había movido en casi 10 minutos, simplemente observando con la misma concentración que él recordaba del aula de su difunta esposa, María. Su madre caminaba detrás de ella, con el móvil pegado a la oreja, ropa de diseñador y una energía nerviosa que la identificaba como alguien que pertenecía más a Manhattan que a Maine. La quietud de la niña decía mucho al ojo experto de Carter. Lucas hablaba sobre la construcción de un foso, con la voz radiante de emoción, pero la atención de Carter permanecía fija en la silenciosa observadora. Ella se comunicaba. Se percató de su postura, de la ligera inclinación de su cabeza, de cómo sus dedos se movían casi imperceptiblemente a los costados. María le había enseñado a interpretar estas sutiles señales durante esos 3 preciosos años en los que el cáncer le fue robando la voz, pero nunca la sabiduría. Cuidado con sus manos, Carter, susurraba durante sus paseos nocturnos. Incluso cuando creen que nadie los entiende, los niños siempre hablan. Mirando a esta niña desconocida, Carter sintió que su corazón reconocía lo que veían sus ojos. La niña era sorda y se sentía sola. Los entusiastas gritos de Lucas sobre construir la torre más alta de la historia parecieron traspasar la arena y tocar algo profundo en la niña que la observaba. Dio medio paso al frente, pero se contuvo, mirando a su madre, que ahora gesticulaba con énfasis en su teléfono sobre los informes trimestrales y las reuniones de la junta. El contraste golpeó a Carter como un golpe físico. Allí estaba una niña desesperada por conectar, frenada por barreras invisibles mientras su madre libraba batallas completamente diferentes. Tomó una decisión que habría enorgullecido a María. Dejando su pala de plástico, Carter llamó la atención de la niña, y lenta y deliberadamente, comenzó a hacer señas. ¿Te gustaría ayudarnos a construir? Sus manos curtidas formaron las formas familiares, la memoria muscular de incontables horas de práctica guiando cada gesto. La transformación fue instantánea e impresionante. Todo el rostro de la niña se iluminó como si alguien hubiera encendido la luz de un faro. Sus manos volaron hacia arriba, sus dedos danzando con ansiosa precisión mientras respondía con señas. Sí, por favor. Me encantan los castillos. La voz de su madre cortó los sonidos de la playa como una cuchilla afilada. Bella, quédate cerca de mí. Pero Bella ya se movía. Sus pies la llevaban hacia el castillo de arena con el primer entusiasmo genuino que Carter había presenciado. Lucas levantó la vista de sus trabajos arquitectónicos, sonriendo ampliamente, como siempre hacía al conocer nuevos amigos. Papá, quiere ayudar. Puede ayudar. Carter asintió, con la garganta apretada por la emoción, mientras veía a Bella arrodillarse junto a Lucas,
Sus manos encontraron de inmediato el ritmo de la construcción. Su silencio se transformó del aislamiento en una compañía cómoda. La conferencia telefónica de Alexandra terminó abruptamente mientras observaba a su hija interactuar con desconocidos. Su primer instinto fue la protección, el mismo feroz impulso maternal que la había guiado a través de la maternidad soltera y las batallas corporativas. Pero algo en la escena que tenía ante ella la hizo detenerse. Bella estaba animada como no la había estado en meses. Sus pequeñas manos trabajaban junto a los niños con naturalidad. El hombre levantó la vista cuando Alexandra se acercó, con una expresión paciente y comprensiva en lugar de defensiva. «Lo siento», empezó Alexandra, su voz transmitía la autoridad que usaba en las salas de juntas, pero suavizada por la incertidumbre. Bella no suele interactuar con desconocidos. Carter se levantó lentamente, con arena cayendo de sus rodillas mientras extendía una mano callosa. Carter Rodríguez. Y este arquitecto entusiasta es mi hijo, Lucas. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que se siente cómodo con largos silencios y palabras cautelosas. Alexandra le estrechó la mano de inmediato, notando la fuerza y la delicadeza que se combinaban en su agarre. Alexandra Sterling. Y esa es mi hija, Bella. Hizo una pausa, observando cómo Lucas le mostraba a Bella cómo compactar arena en las torres de las esquinas. Se hace por señas, dijo, y no fue exactamente una pregunta. Carter asintió, siguiendo su mirada hacia donde los niños trabajaban en cómoda colaboración. Mi esposa me enseñó, dijo simplemente. Ella creía que todos los niños merecen ser escuchados, sin importar cómo hablen. El tiempo pasado flotaba entre ellos como una niebla de duelo, cargado con una pérdida no expresada. Alexandra sintió que algo se movía en su pecho, un reconocimiento de un dolor inesperado. Intenté aprender una vez, admitió, con las palabras saliendo más vulnerables de lo que pretendía. Pero el trabajo se volvió intenso, y Bella parecía desenvolverse bien con la escritura y los gestos. Incluso mientras lo decía, observando la animada conversación de su hija en lenguaje de señas, Alexandra supo lo inadecuada que sonaba su explicación. El sol de la tarde ascendía a medida que los cuatro se adaptaban a un ritmo inesperado. Lucas parloteaba constantemente, traduciendo las respuestas de Bella en señas para su padre con la facilidad inconsciente de la adaptabilidad infantil. Dice que el castillo necesita un puente levadizo, papá, y tal vez algunas conchas para decorar. Carter se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en meses, observando la natural aceptación de la diferencia por parte de su hijo. Lucas había crecido rodeado de los alumnos de María durante esos últimos años, y las señas se habían vuelto tan naturales para él como respirar. Ahora, mientras ayudaba a Bella a recoger conchas mientras mantenía un flujo constante de conversación, Carter vio la influencia de María perdurar de maneras que no había previsto. Tu hijo es extraordinario, dijo Alexandra, sentándose en la arena a pesar de su ropa cara. Lucas siempre se ha llevado bien con otros niños. Lo heredó de su madre. El peso de las palabras de Carter los envolvió como sombras al anochecer. Alexandra estudió su rostro, notando las arrugas grabadas por algo más profundo que la exposición al sol. ¿Era maestra?, preguntó con dulzura. Carter asintió, con las manos quietas sobre la muralla del castillo que había estado reforzando. María daba clases a niños sordos y con dificultades auditivas en la escuela primaria de Portland. Le diagnosticaron cáncer cuando Lucas tenía 4 años. Su voz se mantuvo firme, pero Alexandra captó el ligero temblor en sus dedos al hablar. Pasó los siguientes 3 años enseñándome todo lo que pudo sobre su mundo, sus alumnos, el idioma que se había convertido en su pasión. Un día, me diría, conocerás niños que necesitan que alguien los entienda. Pensé que solo era optimista sobre mis perspectivas profesionales. Miró a Bella, que ahora le enseñaba a Lucas a expresar con señas la palabra hermoso, mientras admiraban su creación compartida. Falleció hace 2 años. Carter continuó, con la voz cada vez más suave.
y desde entonces he estado intentando descubrir cómo honrar lo que me enseñó. Ahora soy entrenador de atletismo en la escuela secundaria, pero los fines de semana, Lucas y yo venimos aquí. Se ha convertido en nuestra tradición, nuestra forma de recordarla. Alexandra sintió que las lágrimas amenazaban, eran inesperadas e indeseadas. Había construido su vida sobre el control, anticipando resultados y gestionando variables. Pero sentada en esta playa, viendo a su hija experimentar la alegría a través de una conexión que ella no había podido brindarle, Alexandra sintió que la cuidadosa arquitectura de sus suposiciones comenzaba a desmoronarse. Siento mucho tu pérdida, logró decir, aunque la frase corporativa no le pareció adecuada para la profundidad del dolor que percibía en la silenciosa fortaleza de Carter. Y siento haber asumido que solo estabas presumiendo cuando empezaste a hablarle con Bella por señas. La risa de Carter fue suave y comprensiva. María solía decir que asumir buenas intenciones era el primer paso para tender puentes. Estabas protegiendo a tu hija. Eso es lo que hacen los padres. Observó cómo Lucas le enseñaba a Bella a crear pequeñas ventanas en los muros del castillo con el dedo. Pero a veces la protección puede convertirse en aislamiento sin que nos demos cuenta. La observación golpeó a Alexandra como una ola de frío. ¿Cuántas veces había interceptado miradas curiosas hacia Bella en restaurantes, cortando posibles interacciones antes de que pudieran comenzar? ¿Cuántas veces había elegido la comodidad de la comunicación escrita en lugar del desafío de aprender el lenguaje visual de su hija? Al observar a Bella ahora, completamente absorta en un juego creativo con una niña que había conocido hacía una hora, Alexandra se dio cuenta de cuánto les había costado a ambas su miedo. Había estado tan callada desde el divorcio. Alexandra se encontró, admitiendo. Pensé que se estaba adaptando bien, pero tal vez solo estaba viendo lo que quería ver. Carter asintió con conocimiento de causa. El duelo y el cambio afectan a cada persona de forma diferente. Algunas personas hablan más alto, otras más bajo. Lo importante es asegurarse de que sepan que no están solos en lo que sea que estén sintiendo. Como si la conversación la hubiera convocado, Bella levantó la vista del castillo y captó la mirada de su madre. Con movimientos cuidadosos y deliberados, hizo señas con algo que Alexandra pudo. No entendía. Pregunta si estás triste, tradujo Carter con suavidad. Y si puede darte un abrazo. La simple pregunta rompió algo en el pecho de Alexandre. Cuando se había convertido en alguien a quien su propia hija necesitaba consolar. Cuando se habían invertido sus roles tan completamente. Alexandra abrió los brazos y Bella corrió hacia ella, con arena volando de sus pequeños pies. El abrazo fue fuerte y sanador, cargando con el peso de todas las conversaciones que nunca habían tenido y todas las conexiones que Alexandra había temido hacer. Por encima de la cabeza de Bella, se encontró con la mirada comprensiva de Carter. ¿Estarías dispuesta a enseñarme?, preguntó, las palabras saliendo atropelladamente antes de que su orgullo pudiera detenerlas. A señas. Es decir, sé que debería haber aprendido hace años, pero tenía miedo de hacerlo mal y que Bella se avergonzara de mis errores. La sonrisa de Carter era cálida y alentadora. María siempre decía, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor es ahora. Sería un honor para mí ayudarte a aprender a hablar con tu hija. La promesa se estableció entre ellos como un puente que se construía, conectando dos orillas de entendimiento. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando la realidad se entrometió en forma del zumbido del teléfono de Alexandra. Un mensaje de su asistente le recordó una reunión matutina sobre la vida que la esperaba en Boston. Pero mientras miraba a Bella, que seguía charlando animadamente en lenguaje de señas con Lucas sobre los planes para el castillo del próximo fin de semana, Alexandra sintió la familiar atracción de la obligación chocando con algo nuevo. Probablemente deberíamos volver al hotel, dijo de mala gana. Es casi la hora de cenar y mañana tenemos un largo viaje en coche. El rostro de Bella se ensombreció, moviendo las manos con gestos rápidos y angustiados. Está preguntando si volverá a ver a Lucas, tradujo Carter.
Y si de verdad aprenderás a usar el lenguaje de señas como prometiste, la esperanza y la vulnerabilidad en las preguntas de su hija Cassie desbarataron la compostura que Alexandra mantenía con tanto esmero. Lo que dije sobre aprender lo decía en serio, les aseguró Alexandra a ambos, aunque la incertidumbre teñía su voz. Pero vivo en Boston y trabajo. Su voz se fue apagando, reconociendo el patrón familiar de sus propias excusas. Carter se puso de pie, sacándose la arena de las manos con la misma atención que dedicaba a todo lo demás. Ocean View no está tan lejos de Boston, y aprender un idioma es más fácil cuando tienes compañeros de práctica. Su oferta fue casual, pero Alexandra captó la invitación más profunda. Lucas y yo estamos aquí casi todos los sábados. Si alguna vez quisieras traer a Bella de vuelta, tendría a alguien con quien practicar. Mientras aprendes. La sugerencia abrió posibilidades que Alexandra no se había atrevido a considerar. ¿Qué significaría priorizar estas conexiones sobre sus sesiones de trabajo de fin de semana? ¿Qué pensarían sus colegas si empezara a salir temprano de la oficina los viernes? Mientras recogían sus provisiones de playa, Lucas le regaló a Bella una galleta de mar perfecta que había encontrado cerca de las pozas de marea. Gracias por acordarte de hoy, dijo solemnemente, mientras esperaba a que Carter tradujera el gesto al lenguaje de señas. Bella aferró el tesoro con cuidado y luego hizo una seña que hizo que Lucas sonriera de orgullo. Dice que es lo más hermoso que le han regalado, le dijo Carter a su hijo, y que espera que seamos amigos para siempre. El intercambio fue tan puro, tan libre de las complicaciones que los adultos traían a las relaciones, que Alexandra sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había perdido la capacidad de conectar con tanta confianza? Cuando había empezado a medir cada interacción por los posibles riesgos en lugar de por la posible alegría. De regreso a sus autos, Bella saltaba entre Carter y Lucas mientras hacía señas rápidas sobre conchas y mareas. Alexandra se encontró observando a este hombre que, con tanta facilidad, le había dado a su hija algo que ella no había podido darle. Había una firmeza en el que hablaba de aguas profundas y tormentas superadas. Su amor por su hijo era evidente en cada mirada, cada paciente traducción, cada gesto alentador. Pero también había una tristeza que resonaba con su propio dolor oculto. Gracias, dijo de repente, deteniéndose junto a su desgastada camioneta. Por ver lo que Bella necesitaba hoy, por no hacerme sentir como una mala madre por no proporcionárselo yo misma. La respuesta de Carter fue inmediata y firme. No eres una mala madre, Alexandra. Eres una madre que hace lo mejor que puede en circunstancias difíciles. María solía decir que reconocer lo que no sabemos es el primer paso hacia la sabiduría. Intercambiar números de teléfono se sintió a la vez natural y trascendental. Mientras Alexandra programaba la información de contacto de Carter en su teléfono, se dio cuenta de que se comprometía a algo más que clases de lengua de señas. Estaba abriendo su mundo cuidadosamente controlado a variables que no podía predecir ni gestionar. La idea la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Te llamaré esta semana, prometió, con más convicción que cualquier otro compromiso de negocios que hubiera hecho. Quizás podamos quedar para. Empieza esas lecciones. Carter asintió, comprendiendo la importancia de lo que ella ofrecía. A María le habría encantado conocerlos a ambos, dijo simplemente. Siempre creyó que las personas adecuadas se encuentran cuando más se necesitan. Mientras se alejaban, Alexandra observó a Carter y Lucas por el retrovisor. Dos siluetas recortadas contra el sol poniente, y se preguntó si la curación a veces llegaba en los paquetes más inesperados. Esa noche, en su habitación de hotel con vistas al puerto, Bella se sentó con las piernas cruzadas en la cama, dando vueltas al dólar de arena en sus pequeñas manos como un talismán. Miró a su madre con ojos que albergaban preguntas demasiado complejas para sus 7 años, y luego comenzó a hacer señas con precisión. Alexandra reconoció algunos gestos, pero no lo suficiente como para comprender el mensaje. Lo siento, cariño, dijo, con la frustración reflejada en la voz. No sé qué estás diciendo.
La expresión de Bella cambió, no a decepción, sino a determinación. Tomó el bloc de notas del hotel y empezó a escribir con su cuidada caligrafía de segundo grado. Hoy era el mejor día. Carter me entendía. Lucas es mi amigo. ¿De verdad aprenderás mis palabras? Las sencillas frases impactaron a Alexandra como golpes físicos, cada uno resaltando la distancia que había permitido crecer entre ella y su hija. Sí, dijo Alexandra, con voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Aprenderé tus palabras, todas. Atrajo a Bella hacia sí, respirando el aroma a salmarina y sol que se aferraba al cabello de su hija. Y quizás puedas enseñarme algo mientras esperamos a que Carter nos ayude. La sonrisa de Bella era radiante mientras colocaba las manos de su madre, mostrándole pacientemente la señal de amor. El gesto era simple pero profundo, manos cruzadas sobre el corazón, y Alexandra lo practicó hasta que la memoria muscular comenzó a formarse. Amor, dijo en señas, sintiendo el movimiento a la vez extraño y esencial. Bella aplaudió encantada y luego le enseñó a su madre cómo hacer las señas de familia y juntos. Cada nueva palabra se sentía como una llave que abría puertas en su relación que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. Durante las semanas siguientes, Alexandra se sorprendió a sí misma al cumplir su promesa. Descargó aplicaciones de lenguaje de señas, vio tutoriales en línea durante sus pausas de almuerzo y practicó frases básicas en su auto durante los atascos. Pero los verdaderos avances llegaron durante sus visitas de los sábados a Ocean View Beach. Carter demostró ser un profesor paciente e intuitivo, descomponiendo conceptos complejos en partes manejables, mientras que Lucas y Bella le brindaban ánimo entusiasta y correcciones suaves. Le estás cogiendo el truco. Eso, observó Carter durante su tercera lección, viendo a Alexandra expresar con éxito por señas una oración completa sobre el clima. María siempre decía que aprender a expresar por señas no se trataba de perfeccionar la mecánica. Se trataba de abrir el corazón a una forma diferente de conectar. Los cambios en Bella fueron notables. Semana tras semana, se volvía más animada, más segura, más dispuesta a interactuar con el mundo que la rodeaba. Alexandra observaba con asombro cómo la personalidad de su hija surgía como flores después de un largo invierno. Bella tenía opiniones sobre todo, desde la arquitectura de castillos hasta la biología marina, y ahora tenía las herramientas para expresarlas. Ha estado esperando para contarte todo esto, observó Carter una tarde mientras veían a Bella darle a Lucas una explicación detallada de los ecosistemas de pozas de marea en lenguaje de señas rápido. Los niños tienen mucho que decir cuando saben que alguien realmente los escucha. Alexandra sintió orgullo y arrepentimiento al observarlo. Orgullo por la mente brillante de su hija, arrepentimiento por todas las conversaciones que se habían perdido durante esos años de silencio. A medida que el otoño teñía la costa principal de tonos dorados y carmesí, las reuniones de los sábados en la playa se convirtieron en el eje central de la semana de Alexandre. Empezó a programar sus viajes de negocios en torno a ellos, delegando el trabajo del fin de semana a su competente personal y descubriendo que el mundo corporativo seguía funcionando sin su supervisión constante. Últimamente pareces diferente, comentó su asistente durante una sesión informativa el lunes por la mañana. Más relajada, quizás. Alexandra sonrió, pensando en la alegría de Bella cuando logró hacer su primer chiste de toc-toc el fin de semana anterior. Estoy aprendiendo un nuevo idioma, dijo simplemente. Está cambiando mi forma de verlo todo. La afirmación era más cierta de lo que creía. Aprender a comunicarse con las manos le estaba enseñando a observar con el corazón. El gran avance llegó un sábado particularmente difícil, cuando unas nubes oscuras amenazaban lluvia y ambos niños parecían inquietos. Lucas estaba probando los límites, quejándose de todo, desde la temperatura de la arena hasta el diseño del castillo. Bella se sentía cada vez más frustrada, intentando mediar entre el estado de ánimo de su amiga y los intentos de su madre por ayudarla. Alexandra observaba con impotencia cómo el lenguaje de señas fluía entre los niños más rápido de lo que ella podía seguir.
Discutían sobre si añadir más torres o centrarse en decorar las existentes. Estructura en Y. Carter tradujo divertido. Lucas piensa que cuanto más grande, mejor, y Bella cree en perfeccionar lo que ya se tiene. Alexandra no pasó inadvertida la similitud con la toma de decisiones adulta, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Bella se giró de repente hacia su madre y empezó a hacer señas con apasionada intensidad. Por primera vez, Alexandra comprendió cada gesto, cada matiz, cada tono emocional de la comunicación de su hija. Dice que le encanta venir aquí porque es el único lugar donde todos hablan su idioma. Alexandra tradujo lágrimas que amenazaban con caer. Y quiere saber si podemos quedarnos más tiempo hoy porque no está lista para que la magia termine. La palabra magia había sido particularmente compleja, pues requería ambas manos para crear el gesto de chispas que subían y se extendían. Pero Alexandra la captó, la entendió, la sintió resonar en su pecho. Sí, cariño. Respondió con señas, con movimientos aún cuidadosos pero seguros. Podemos quedarnos todo el tiempo que quieras. Esta magia te pertenece. La lluvia que había amenazado toda la tarde finalmente llegó mientras recogían sus cosas, haciendo que las familias salieran corriendo a buscar sus coches. Pero en lugar de apresurarse a buscar refugio, Carter sugirió que esperaran en el pequeño café junto a la playa que servía chocolate caliente y galletas caseras. El cálido interior se llenó de la charla amena de otros bañistas que buscaban refugio, y Alexandra se relajó al disfrutar de la inesperada prolongación del día. «Te debo una disculpa», le dijo a Carter mientras se acomodaban en un reservado de la esquina mientras los niños compartían una enorme galleta con chispas de chocolate. «Ese primer día, pensé que estabas juzgando mi forma de criar. Estaba tan a la defensiva por no saber lenguaje de señas que casi me pierdo lo que ofrecías». La respuesta de Carter fue, como era de esperar, amable. «No estaba juzgando. Estaba recordando. María solía contarme de padres que llegaban a su clase por primera vez». Carter continuó, observando la lluvia caer por las ventanas del café. Llegaban sintiéndose fracasados porque no podían comunicarse con sus propios hijos. Dedicaría la primera reunión a asegurarles que el amor no requiere un vocabulario perfecto. La voluntad de aprender es lo que importa. Alexandra sintió la familiar punzada del reconocimiento. Estaba tan ocupada intentando ser la madre perfecta que olvidé ser simplemente la madre de Bella, admitió. Pensé que si podía proporcionar todo lo demás, la comunicación podía esperar. Estaba protegiendo mi propio ego más que a ella. La honestidad la hacía vulnerable y liberadora a la vez. Cuando había admitido por última vez errores tan profundos fuera de un contexto profesional? María tenía un dicho, comentó Carter, revolviendo su café pensativo. Les decía a los padres con dificultades, el silencio de ayer no define la conversación de mañana. Estás aquí ahora. Estás aprendiendo ahora. Bella ve ese esfuerzo, y significa todo para ella. Como convocada por su conversación, Bella levantó la vista de su negociación de compartir galletas con Lucas y captó la mirada de su madre. Su sonrisa era radiante, sin las ansiedades adultas sobre fracasos pasados o desafíos futuros. Señaló algo rápido y juguetón, riendo cuando Alexandra parecía confundida. Dijo que tienes chocolate en la nariz. Carter lo tradujo con una sonrisa. Y que te ves rara cuando piensas mucho en el lenguaje de señas. Alexandra rió, cogiendo una servilleta mientras hacía una cara de pensamiento exagerada que provocó a ambos niños un ataque de risa. La risa fácil fue como una revelación. ¿Cuándo había sido la última vez que había sido tonta con su hija? ¿Cuándo se había permitido ser imperfecta, humana y vulnerable? La vida corporativa exigía competencia constante, ejecución impecable, pensamiento estratégico con 3 movimientos de anticipación. Pero sentada en ese café húmedo, con la lluvia tamborileando en las ventanas y la risa de su hija llenando el aire, Alexandra se dio cuenta de que había estado aplicando métricas empresariales a la maternidad. El éxito no se medía en informes trimestrales ni evaluaciones de rendimiento.
Vivía en momentos como estos, en las conexiones que se forjaban y se mantenían, en la voluntad de seguir aprendiendo incluso cuando la curva de aprendizaje parecía imposiblemente empinada. He estado pensando, dijo Alexandra de repente, sorprendiéndose a sí misma con el impulso de compartir sus pensamientos, sobre hacer algunos cambios en el trabajo. Quizás contratar a otro vicepresidente para no tener que viajar tanto. Quizás trabajar desde la oficina principal con más frecuencia. La expresión de Carter permaneció neutral, pero captó un destello de interés en sus ojos. Bella necesita estabilidad más que otra solicitud de internado o programa de enriquecimiento de verano, y yo necesito recordar quién era antes de convertirme en alguien cuya identidad dependía completamente de mis logros profesionales. Las palabras resultaron aterradoras y liberadoras a la vez. Se proponía reestructurar toda su vida en torno a viajes a la playa los sábados y clases de lengua de señas con un hombre al que conocía desde hacía menos de 2 meses. María solía decir que el universo tiene un ritmo interesante. Carter observó con atención. Las personas entran en nuestras vidas justo cuando estamos listos para recibir lo que nos ofrecen. La declaración flotaba entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno parecía estar listo para abordar directamente. Pero Alexandra sintió que la verdad se le metía en los huesos. 6 meses atrás, no habría sido capaz de reconocer sus fracasos como madre, y mucho menos de tomar medidas concretas para abordarlos. 6 meses atrás, habría visto las habilidades de Carter en lengua de señas como una amenaza a su autoridad en lugar de un regalo para su hija. Estaba aprendiendo que el tiempo podría ser más importante de lo que jamás había imaginado en su mundo, tan programado. La lluvia amainó tan repentinamente como había llegado, dejando el mundo limpio y reluciente bajo el sol del atardecer. De regreso a sus autos, los niños corrieron hacia adelante. Su amistad ahora era lo suficientemente sólida como para superar pequeños desacuerdos y resurgir más fuertes. Gracias, le dijo Alexandra a Carter. Las palabras cargaban con el peso de la gratitud por mucho más que las clases de lengua de señas. Por ver lo que necesitábamos, por ser paciente con mi aprendizaje, por compartir tus sábados con nosotros. La respuesta de Carter fue inmediata y cálida. Gracias por confiarme algo tan valioso. Bella es una niña extraordinaria y tiene suerte de tener una madre dispuesta a reorganizar por completo su vida para comprender mejor su mundo. La observación hizo que a Alexandre se le encogiera el pecho de emoción. ¿De verdad era eso lo que estaba haciendo? Reorganizando toda su existencia en torno a las necesidades de su hija. Creo que soy la afortunada. Alexandra se dio cuenta de la verdad que se cernía sobre ella como el sol después de la lluvia. Casi me pierdo esto. Casi la extraño. Al llegar a sus coches, Bella corrió a abrazar a Carter y Lucas para despedirse. Sus señas fluyeron como poesía mientras les hacía prometer que volverían el próximo sábado. Alexandra se encontró haciendo la misma promesa, comprometiéndose a estos encuentros en la playa con la seguridad de quien finalmente ha encontrado el norte verdadero. De camino a casa bajo la dorada luz del atardecer, miró por el retrovisor y vio a Bella practicando nuevas señas, moviendo sus pequeñas manos con creciente confianza y gracia. La imagen llenó a Alexandra de algo que no había sentido en años. Una esperanza pura y sencilla por el futuro que construían juntas, una conversación a la vez. 6 meses después, Alexandra estaba en el mismo tramo de Ocean View Beach, observando a Bella enseñar lengua de señas a un grupo de niños del programa de verano del centro comunitario. Su hija se movía con la autoridad natural de alguien que se siente completamente cómoda consigo misma, corrigiendo pacientemente la posición de las manos y animando a los tímidos intentos de aprender nuevo vocabulario. Carter estaba sentado cerca, tomando notas para la clase informal que había empezado a ofrecer a padres y hermanos de niños sordos. El programa había crecido orgánicamente a partir de sus reuniones de los sábados, ampliándose para incluir a otras familias que buscaban conectar y comprender. Alexandra había aportado financiación y apoyo organizativo, pero el núcleo de la iniciativa residía en el estilo de enseñanza amable de Carter y el entusiasmo contagioso de Bella. Es una maestra nata, observó Carter.
uniéndose a Alexandra al final del grupo. Al igual que su madre, Alexandra sintió la familiar oleada de calidez que acompañaba los cumplidos de Carter. Su relación había evolucionado lenta y cuidadosamente, basándose en el compromiso compartido con sus hijos y en un respeto mutuo que se había profundizado gradualmente hasta convertirse en algo que ninguno buscaba, pero que ambos necesitaban. «Aprendí de la mejor», respondió Alexandra, observando cómo Bella ayudaba a una frustrada niña de 6 años a dominar el gesto de la amistad. El gesto era complejo y requería que ambas manos se entrelazaran. Pero la paciencia de Bella nunca flaqueó. «Aprendió eso de ti», añadió, mirando a Carter a los ojos. «La enseñanza, la paciencia, la absoluta certeza de que todos merecen ser comprendidos». Lucas se acercó corriendo, haciendo señas con entusiasmo sobre los planes para la excursión del grupo avanzado al Centro de Biología Marina. A los 11 años, dominaba 3 idiomas: inglés, español y lenguaje de señas americano, ASL. Y servía de traductor informal para los grupos mixtos de niños oyentes y sordos que asistían a sus sesiones de fin de semana. «Papá, ¿podemos hacer la exploración de la poza de marea la semana que viene? Bella dice que sabe dónde se esconden los mejores cangrejos ermitaños». Su entusiasmo era contagioso, y Alexandra se maravilló de la naturalidad con la que los niños habían creado su propia comunidad inclusiva. Habían tomado el don de la comunicación que Carter les había ofrecido y lo habían expandido a algo más grande de lo que ninguno de los adultos había imaginado. «Tus hijos están cambiando toda esta comunidad», le dijo Alexandra a Carter mientras veían terminar la sesión de la tarde. «Padres que nunca pensaron en la accesibilidad están aprendiendo lenguaje de señas. Las escuelas locales están empezando a integrar el ASL en sus programas de idiomas extranjeros. Incluso los dependientes del supermercado están aprendiendo señas básicas». La sonrisa de Carter era suave y satisfecha. «María, siempre creí que la comprensión se propaga como las ondas en el agua. Una conversación conecta con otra, que a su vez conecta con otra, hasta que de repente todo el estanque cambia». Alexandra asintió, pensando en sus propias ondas. Su decisión de trasladar su oficina principal a Portland había sorprendido a sus socios, pero la empresa había prosperado bajo el modelo de liderazgo distribuido. Había descubierto que estar completamente presente durante una parte de su trabajo era más efectivo que estar parcialmente distraída todo el tiempo. Mientras los niños recogían sus cosas, Bella se acercó a su madre con la expresión cautelosa que usaba cuando se preparaba para compartir algo importante. «Maame», dijo por señas, con movimientos precisos y pensativos. «Quiero decirte algo». Alexandra le prestó toda su atención a su hija, todavía asombrada por la complejidad y los matices que Bella podía transmitir con sus manos. «Solía pensar que ser sorda me hacía diferente de una mala manera», continuó Bella. «Pero ahora sé que me hizo diferente de una manera especial. Puedo ayudar a otros niños a sentirse menos solos. Y les di a ti y a Carter una razón para hacerse amigos». La sofisticada comprensión emocional dejó a Alexandra sin aliento. A los 8 años, su hija comprendía conexiones y consecuencias que muchos adultos pasaban por alto por completo. «Tienes toda la razón», respondió Alexandra con señas, con la fluidez suficiente para manejar conversaciones emocionales complejas. «Ser diferente no es algo de lo que esconderse. Es algo para celebrar y compartir». Atrajo a Bella hacia sí, maravillándose de cuánto había cambiado desde ese primer momento congelado en la playa. La mujer asustada y a la defensiva que casi había apartado a su hija de la amabilidad de un extraño parecía alguien de otra vida. «Y también tienes razón sobre Carter y yo. A veces las mejores cosas de la vida vienen de las direcciones más inesperadas». La sonrisa de Bella era cómplice y ligeramente traviesa. «¿Te vas a casar con él?», preguntó, con señas rápidas y bromeando. Alexandra sintió que se le subían las mejillas al calor mientras Carter reía ante su evidente incomodidad. «Vamos con calma, cariño», consiguió decir, agradecida de que la mayoría de las otras familias ya se hubieran ido. «Pero sí,
Carter se ha vuelto muy especial para ambos. La confesión fue trascendental y natural. Su relación había crecido como la amistad de los niños, orgánica y auténticamente, arraigada en valores compartidos y apoyo mutuo en lugar de gestos dramáticos o declaraciones apasionadas. Era el tipo de amor construido para durar, lo suficientemente fuerte como para soportar las complejidades de las familias ensambladas y los diferentes orígenes. Bien, señaló Bella con satisfacción. Porque Lucas ya se siente como mi hermano y Carter te hace reír más que antes. Caminando hacia sus coches mientras el sol teñía el cielo de brillantes naranjas y morados, Alexandra reflexionó sobre el viaje que los había traído a ese momento. Un año atrás, había sido una madre soltera exitosa pero aislada, protegiendo a su hija limitando su mundo. Ahora formaba parte de una comunidad que celebraba las diferencias, aceptaba los desafíos y creaba conexiones superando todo tipo de barreras. La transformación no había sido fácil. Aprender el lenguaje de señas de adulta requirió la paciencia y la humildad que tuvo que desarrollar desde cero. Pero las recompensas habían superado todo lo que hubiera imaginado. No solo había aprendido a comunicarse con su hija, sino que también había descubierto nuevas formas de ver, escuchar y comprender el mundo que la rodeaba. Gracias, le dijo a Carter al llegar a su camioneta. Las mismas palabras que había pronunciado meses atrás, pero ahora con un significado completamente diferente. Por todo. Por ver lo que necesitábamos antes de saber que lo necesitábamos. Por enseñarnos que el amor no se trata solo de protección. Se trata de conexión. La respuesta de Carter fue, como era de esperar, reflexiva. María solía decir que los mejores maestros, en realidad son solo guías que ayudan a las personas a descubrir lo que ya tenían dentro, esperando a emerger. Tenías todo lo que necesitabas para ser una madre increíble para Bella. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a acceder a ello. Como siempre, sus palabras transmitían sabiduría adquirida a través de la pérdida y templada por la esperanza. Las voces de los niños se oían por todo el estacionamiento mientras hacían planes para las actividades de la semana siguiente. Su sencilla mezcla de palabras habladas y lenguaje de señas creaba una banda sonora de inclusión y alegría. Alexandra los observaba con la profunda satisfacción de quien había encontrado su verdadero norte después de años de navegar. Solo con la brújula corporativa. Mañana volvería a las reuniones de la junta directiva y a la planificación estratégica, pero ahora esas responsabilidades se sentían como una parte de una vida plena en lugar de la definición completa de su valor. Por fin había aprendido que el éxito se medía en la risa de su hija, en las conexiones que se creaban a pesar de las diferencias, en la voluntad de seguir aprendiendo, incluso cuando la curva de aprendizaje parecía imposiblemente empinada. Mientras conducían a casa por la campiña principal, Bella se durmió en el asiento trasero, todavía aferrada a la más nueva. Una adición a su colección de conchas. Alexandra miró a su hija por el retrovisor y le dijo con la seña, «Te amo», a su figura dormida. El gesto ahora era tan natural como respirar. La mujer que una vez se quedó paralizada en una playa, aterrorizada por sus propias deficiencias, había aprendido a moverse con confianza en el mundo de su hija. Y al aprender el lenguaje de Bella, había descubierto su propia voz como madre, como pareja, como alguien digna del amor y la comunidad que la rodeaban. Ahora, como la luz del atardecer, cálida y dorada, llena de infinitas posibilidades.